Hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias. Vamos a continuar con el estudio. Vamos al capítulo 14. En esta tarde vamos a leer de los versículos 25 al 31. Juan 14, 25 al 31. Les invito a que todos juntos lo leamos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Vamos a orar, hermanos. Nuestro gran Dios, te alabamos porque eres muy bueno con nosotros, porque en tu gran bondad y misericordia nos has dado la bendición de poder estar juntos aquí para exaltar tu gran nombre. Y Señor, es solamente por la obra de tu Hijo Jesucristo que podemos estar aquí precisamente para hacer eso, para exaltar tu glorioso nombre. Y eso es lo que queremos hacer, no solamente por medio de los cantos, por medio de la oración, por medio de la ofrenda, sino principalmente por medio de la meditación en tu palabra. Te agradecemos por ella, Señor, porque sabemos que es atemporal, hasta el día de hoy permanece vigente, porque sabemos que es eterna, porque en ella encontramos las palabras de vida eterna. Y Señor, gracias porque a través de ella podemos conocer que hay un Salvador que es Cristo el Señor. Gracias, Padre. Háblanos por medio de ella en esta mañana y úsame para poder transmitir fielmente lo que tú quieres hablar a tu iglesia aquí en Veracruz. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y todo lo que harás. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén. Pues hermanos, gracias a Dios hemos tenido un hermoso tiempo de alabanza. Hemos estado proclamando el nombre de nuestro Señor ya por medio de los cantos y esto ya ha sido un momento muy, pero muy hermoso. Pero el acercarnos a nuestro Dios por medio de su palabra lo es aún más. Así que vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Han estado estudiando ya, no sé desde hace cuánto tiempo, este Evangelio de Juan. Yo he estado escuchando los sermones de hace unos 2 meses, tal vez a la fecha, 2, 3 meses, y de verdad que han sido muy confrontantes a las vidas de cada uno de nosotros. La palabra de Dios así es. Y estamos ahorita estudiando un discurso que el Señor está haciendo de una manera muy íntima con los discípulos. Esta serie de eventos está muy cargada de muchos hechos. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 ya hemos visto cómo el Señor ha hablado a sus discípulos y les ha lavado los pies. Ya ha dicho quién va a ser quien lo va a traicionar. Ya ha salido Judas del aposento alto. Ya ha hecho la institución de la Santa Cena. Y ahorita les está hablando unas palabras que hasta el momento han causado desánimo, angustia, temor en el corazón de los discípulos. Y esto es a lo que nosotros nos estamos enfrentando en esta mañana, ante un pasaje donde los 11 discípulos están llenos de incertidumbre. El Señor Jesús les dijo, yo me voy a ir de ustedes, es necesario que yo me vaya. Ya les dijo anteriormente que Él va a morir. Pero con todo esto viene una promesa hermosa que ya comenzaron a ver hace una semana, si no mal recuerdo, con nuestro hermano Eric.
y es la promesa del Espíritu Santo. Vamos a continuar meditando en esto. Dicen los primeros 2 versículos que vamos a estudiar esta tarde, versículo 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que ya yo os he dicho. El Señor Jesús está conociendo la necesidad de los discípulos en estos momentos. Como les decía, el Señor sabe que ellos tienen su corazón lleno de temor. De hecho, ya anteriormente el Señor Jesús, desde el versículo 1 del capítulo 14, les dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. El Señor sabe que el corazón de los 11 está con temor, están afligidos, y sabe que dentro de esta incertidumbre vendrán momentos aún más difíciles para ellos. Los discípulos están a punto de experimentar hechos que marcarán sus vidas para siempre, y el Señor conoce todas estas cosas. Ya también el Señor anteriormente, o en este discurso, les va a decir a Pedro que Él lo va a negar. También casi al final de este discurso, el Señor les va a decir: ustedes me van a abandonar cuando vean las dificultades. Y esto va a ser un golpe muy fuerte para ellos. De hecho, cuando el Señor es apresado, sabemos que Pedro actúa pues de una forma no apropiada, pero después de esto pues no sabemos más de ellos, sino que algunos lo siguen de lejos, pero también después de su muerte ellos estaban completamente aislados por temor. El temor había invadido el corazón de los discípulos. Pero por esto es que el Señor les da estas palabras, esta promesa del Espíritu Santo para ellos, para alentar su corazón. Y de hecho todas estas palabras tienen que alentar el corazón de estos discípulos. Pero hermanos, lo hermoso, y como decía yo en la oración, la palabra de nuestro Dios permanece vigente hasta el día de hoy. Porque estas palabras también nos alientan a nosotros, los hijos de Dios. De hecho, desde el capítulo 17, en el versículo 20, nuestro Señor Jesucristo, todo el capítulo hace una oración que conocemos como la oración sumo sacerdotal. Y en el versículo 20, el Señor Jesús le dice a su Padre: ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, no ruego solamente por estos 11 que están conmigo, sino por todos los que van a creer más adelante. Es decir, nosotros estamos dentro de toda esta oración, de todo este discurso. Todo esto también es para nosotros. El Señor conoce que en nuestras vidas y en nuestro caminar en Cristo también padeceremos aflicciones. Nuestros corazones en algunos momentos tendrán temor, tendremos dudas, estaremos afligidos. Y es por eso que también el Señor nos da estas palabras para confortar nuestros corazones. Y nos da a alguien que es muy especial en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo, el Consolador. Decía nuestro hermano Eric la semana pasada, este Paracletos es aquel que ha sido llamado a estar a tu lado. Esta es la definición que nos daba nuestro hermano Eric. Y es también la definición que nos da como un abogado que está a nuestro lado para interceder por nosotros, que está a nuestro lado para defendernos, que está a nuestro lado para responder en nuestro nombre. Ese es el Espíritu Santo que mandó para nosotros el Señor Jesucristo. Y en semanas anteriores también, hermanos, escuché la predicación con nuestro hermano Isra y ya habían estudiado acerca de la Trinidad, cómo se presenta la Trinidad en la palabra de nuestro Dios. Y por si alguno tenía dudas todavía, aquí vemos muy claramente a la Trinidad presente. Vemos estos versículos, versículo 26, mas el Consolador, estamos hablando ahí ya del Espíritu Santo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, ¿a quién?
El Padre enviará en mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre del Señor Jesús. Tenemos la Trinidad aquí presente, hermanos, y la tenemos actuando en conjunto. La Trinidad, si bien es cierto, y no voy a ahondar en esto porque ya lo estudiaron con nuestro hermano Isra, no aparece la palabra tal cual en la Biblia, en la Escritura. Es una realidad que no podemos negar. Y es importante recalcarlo porque últimamente se han estado predicando doctrinas falsas en las que están diciendo que no existe la Trinidad, sino que, como precisamente hace rato nuestro hermano acaba de leer en Deuteronomio 6, dice que Dios es uno. Sí, nuestro Dios es uno, pero en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, coexistiendo los tres en una misma persona, en una misma esencia. Y esto es algo que no podemos explicar. Esa es una realidad, es algo inexplicable. Es algo supranatural. Esto no es que sea sobrenatural, sino que es supranatural. Está por encima de lo que nosotros podamos alguna vez entender o comprender. Pero aquí está claramente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En estos versículos Jesús les está diciendo que Él les está dando estas palabras mientras está con ellos, pero más adelante ya no va a estar. ¿Y quién es el que les va a dar estas palabras ahora? El Espíritu Santo. Él es quien les va a recordar todo esto que les dijo en este discurso, pero también todo lo que ellos vieron, de lo que fueron testigos y escucharon de nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo se los va a recordar. Escuchaba también la predicación de nuestro hermano Will y me encantó la ilustración que nos hizo. Este discurso es como aquel padre que está con su hijo diciéndole, ¿ya llevas esto? ¿Ya llevas el otro? ¿No se te olvida esto? ¿No se te olvida aquello? Él les está dando todo lo necesario para que cuando Él ya no esté, ellos no tengan que estar corriendo o recurriendo a otras cosas, sino que sepan que en Cristo lo tienen todo. Ya antes les había hablado de lo que ocurriría y que necesitarían del Espíritu Santo. Vamos a leer Mateo 10, 17 al 20. Mateo 10, 17 al 20. El Señor ya anteriormente les había dicho que iban a padecer y que para esto iban a necesitar del Espíritu Santo. Dice así Mateo 10, 17 al 20. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Señor ya les había dicho, ustedes van a padecer por mi causa. Van a ser llevados, leímos, ante concilios, ante reyes, para dar testimonio de mí, o sea, de Cristo. Y en esos momentos ustedes no se preocupen de nada, porque va a haber alguien que va a hablar por ustedes. Él les va a decir todo lo que ustedes tienen que hablar. ¿Y quién era? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habitaría en ellos. Qué hermoso, hermanos. Porque esto también está vigente hasta el día de hoy. No sé si a ustedes les ha pasado cuando nos encontramos en algún momento, a mí sí me ha pasado, por eso se los comparto, en algún momento en el que las personas nos cuestionan acerca de nuestra fe, nos hacen preguntas, tienen dudas, y el Señor a través de su Santo Espíritu nos habla y nos recuerda aquellas palabras que ya hemos leído en la palabra de nuestro Dios, que hemos estudiado. Y es por eso tan importante, hermanos, que leamos la palabra de nuestro Dios,
que la tengamos presente todos los días de nuestras vidas, para que cuando sea necesario que hablemos, el Espíritu Santo nos recuerde lo que ya tenemos en nuestra mente y lo que hemos de hablar. Cuando seamos cuestionados, no nos quedemos en blanco porque no leemos la palabra de nuestro Dios, sino que tengamos aquel material para que el Espíritu Santo nos recuerde y podamos hablar y dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta promesa, hermanos, del Espíritu Santo, parte otra promesa que también es muy hermosa. Dice el versículo 27 de Juan 14, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La promesa de experimentar paz, hermanos, es otra promesa que el Señor nos ha dado, que parte de la promesa del Espíritu Santo. Pero hay que mencionar esto y hacer énfasis en esto. El Señor Jesús está diciendo que esta paz no es como cualquier paz, no es como la paz que hay en este mundo. Pero ahora tenemos que también recalcar algo. La paz que podemos experimentar de parte del Señor la podemos dividir en dos partes. La primera paz que experimentamos por medio de nuestro Señor Jesucristo es la que se nos describe en Romanos 5:1, que dice, ya se lo deben de saber de memoria, hermanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros éramos enemigos de Dios. Por naturaleza nosotros levantábamos nuestro puño hacia el cielo, hacia el Señor, y le decíamos, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Estábamos diciéndole al Dios del universo, yo voy en contra de lo que tú quieres para mi vida, para este mundo. Y es por eso que la ira de Dios estaba sobre nosotros, como lo dice Juan 3:36. Que el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Y el pago por ese pecado, por todo lo que nosotros estábamos haciendo, por nuestra rebelión, era la muerte. Que la ira de Dios fuera derramada sobre nosotros. ¿Te imaginas, hermano? Pero ahora, gracias a Cristo podemos experimentar paz. Ya no estamos enemistados con Dios. Ya ahora estamos en paz. Tranquilos sabiendo que la deuda ha sido pagada, que nosotros ya no tenemos que experimentar esa ira, sino que ahora somos amigos de Dios. Y esta paz, hermanos, es invaluable. Esta paz es lo mejor que podemos tener en nuestras vidas. Pero también podemos ver la paz del Señor de otra manera, la paz que Él nos da. Y como les decía, recalcando lo que dice el versículo 27, esta paz que el Señor da no es como la que da el mundo, porque la paz que da el mundo es una paz pasajera y siempre depende de algo. Depende de la estabilidad económica, depende del control de las circunstancias. Si yo estoy bien económicamente, si no me falta nada, entonces estoy tranquilo. Si en las situaciones que se me presentan yo puedo estar bajo control, yo lo tengo todo bajo control, entonces puedo estar en paz. Depende de la salud corporal. Si yo tengo salud, si mi familia tiene salud, entonces yo puedo estar en paz. Pero ¿sabes qué, hermano? En algún punto puedes perder tu trabajo y esa paz se te va a ir por completo. Se te va a ir con todo tu dinero. Si en algún punto las circunstancias se te salen de control, te vas a estar tronando los dedos y vas a estar con ansiedad. Porque esa paz ya se fue. Se fue con el control de las circunstancias. Depende de la salud que podamos tener, porque si el Señor
decide quitarnos la salud, entonces ya no tenemos nada. Si no tengo salud, no tengo nada. Por eso es que les digo, la paz que podemos tener en este mundo es pasajera y dependiente. Si inicia una guerra, entonces la paz se va. Si hay una catástrofe natural, entonces ya no puedo estar en paz. Si Dios quiere quitarme todas las cosas, entonces ya no estoy en paz. Hermanos, todo esto es temporal y pasajero. No debemos poner nuestra paz sobre las cosas de este mundo. Sí, quisiéramos tener todo bajo control y así tener paz, pero hay una paz que es mucho mejor, que es la paz que nos da el Señor Jesús. Y vamos a Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Dice así la palabra de nuestro Dios: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, déjame decirte que la paz que Jesús da también es dependiente, pero ya no depende de nosotros. Y eso nos quita una carga de nuestros hombros, una carga tremenda es quitada de nuestros hombros. Porque si ya no depende de mí, entonces yo puedo descansar. ¿Y en quién es en quien descansamos? En el Señor Jesús. Por eso es que les digo, es dependiente, pero ahora ya no depende de mí, sino que depende del Señor Jesús. Y esta paz no es pasajera como las que vimos anteriormente, sino que es una paz eterna, la paz que el Señor nos puede dar. Y como dice Filipenses, Pablo a los Filipenses, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque pase lo que pase, hermanos, estemos en la situación en la que estemos, el Señor va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestros pensamientos abrumadores, nuestros corazones acongojados que vienen muchas veces por la aflicción, van a ser guardados en Cristo Jesús. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso es esto. Y es por eso que el Señor Jesús les dice por segunda vez, porque ya en 14:1 les había dicho, no tengan miedo. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Crean en mí. Y este es un factor importante, hermanos. La fe que tenemos y ponemos debe ser únicamente en el Señor Jesús, porque en Él lo tenemos todo. Y es que, hermanos, déjame decirte que el temor puede nublarnos la vista y hacer que nos acobardemos. Y digo acobardemos porque esta palabra temor en el original viene derivado de una palabra que es dilía, que significa cobardía. Podemos acobardarnos. Y si bien es cierto, podemos ver en la palabra de Dios cómo el temor inundó el corazón de los discípulos cuando vieron a su maestro aprendido en el huerto de Getsemaní. ¿Qué es lo que hicieron? Y esto también el Señor ya se los había dicho. Se esparcieron, huyeron, se acobardaron, se fueron de al lado de su maestro. Y esto puede pasar también con nosotros, que nos acobardemos cuando nos inunda el temor. Pero es por eso importante, hermanos, que nuestros ojos, como dice Hebreos 12:2, estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a Hebreos 12, porque quiero que veamos algo. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y muchas veces nos quedamos en esto, pero necesitamos también entender el contexto anterior. En el capítulo 11, el escritor a los Hebreos está hablando de aquellos que nosotros hemos catalogado y definido como los héroes de la fe. Y está hablando de aquellas obras hermosas que el Señor hizo a través de sus vidas.
Pueden leerlo ustedes con calma en su casa, pero quiero que veamos al final. Versículo 32 en adelante de Hebreos 11. Dice así, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y aquí podemos decir, estos hombres iban, pero de victoria en victoria. ¡Qué hermoso! Pero sigamos leyendo. Versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Es decir, fueron asesinados. 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. A pesar de todo lo que padecieron, no recibieron lo prometido por el momento, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Puestos los ojos, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y es así como llegamos a este versículo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Te das cuenta, hermano? El versículo 1 nos dice, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, como puestos los ojos en Jesús. Así como estos hombres que tenían fe, que fueron los héroes de la fe, tenían los ojos puestos en el blanco, así nosotros, hermanos, vamos a caminar la carrera que tenemos por delante, la carrera cristiana, la carrera que ahora vivimos por medio de Cristo, que no va a ser fácil, pero debemos tener los ojos puestos en Jesús. Hermanos, volviendo al contexto, los discípulos estaban a punto de pasar por una prueba muy fuerte. Iban a ver cómo su maestro se lo iban a llevar preso al Señor Jesús, y el temor en ese momento hizo que se acobardaran y se escondieran. Sí, es cierto que Pedro muchas veces dijo, Señor, si es necesario que yo vaya contigo a la cárcel, iré a la cárcel, e incluso si es necesario que vaya a la muerte, voy a morir por ti, voy a morir contigo. Y sí, actuó de una forma visceral en el momento, actuó de una manera incorrecta cuando apresaron al Señor Jesús, pero después, ¿qué fue lo que hizo? Negó al Señor, Pedro negó al Señor. Y vemos a los discípulos escondidos, los vemos escondidos, los vemos con temor. Pero, estos peros hermosos, cuando ellos reciben el Espíritu Santo, allá en Hechos 2, en el día del Pentecostés, vemos un cambio radical en los discípulos. Tanto que vemos a Pedro levantándose y dando un discurso
hermoso y citando, y ahí ya vemos la palabra cumplida, el Espíritu Santo recordándoles la palabra, diciendo, Pedro levantándose y diciendo, como dice el profeta Joel, como dice, y citando a los salmos, las profecías que hablaban acerca de nuestro Señor Jesucristo, y dando un sermón que todos seguramente se quedaron con la boca abierta diciendo, pues no, este hombre es Galileo, pues que no, este hombre es un pescador. ¿Cómo puede hablar de esta manera? Es algo increíble. Pero hermanos, también después de que ellos recibieron al Espíritu Santo, vemos que ellos fueron capaces de sufrir maltrato, vituperio, cárceles, incluso de ir hasta la misma muerte. Porque todos padecieron una muerte violenta, excepto Juan, pero también según la tradición se dice que Juan experimentó el ser echado a aceite hirviendo, pero también se dice que sobrevivió y es por eso que fue exiliado en la isla de Patmos, donde padeció por causa de Cristo. Entonces, ninguno de ellos se libró de todas estas aflicciones, pero después de recibir al Espíritu Santo, lo hicieron con valor, porque sabían que todo esto era por causa de Cristo. Ya no había temor en sus corazones, sino que había gozo y paz. ¡Ay, qué gozo, hermanos! ¡Qué hermoso! Y de hecho, hermanos, las palabras del Señor Jesús que les da a sus discípulos en el aposento alto, en Juan 16:33, termina diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, Jesús fue muy claro. Y Él no nos prometió andar sobre un jardín de rosas, que todo en la vida iba a ser hermoso, como muchos falsos maestros lo enseñan actualmente, diciendo que los hijos de Dios no debemos padecer, que no debemos estar en pobreza, sino que debemos ser prósperos. No, hermanos, eso no es lo que el Señor Jesús enseñó. El Señor fue claro y nos dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Pero nos dice también, confiad. Y aquí viene una fórmula importante, hermanos, y es la fe en Jesús es igual a paz. Hermano, quizá actualmente estés padeciendo aflicción. Y hermano, estoy seguro que todos los que estamos aquí en algún punto pasaremos por aflicción. Pero las palabras que el Señor nos da es, confía en mí. Confía en el Señor Jesús. Pon toda tu confianza en Él. Y vas a ver que vas a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque el Señor va a guardar tu mente y tu corazón en Él, en el Señor Jesucristo. Hermano, todo en este mundo es pasajero, pero la esperanza que tenemos en Jesús es eterna. Y después de esta vida llena de sufrimiento podremos experimentar la vida eterna, ya sin pecado, fuera de este cuerpo de corrupción y fuera de este mundo corrupto. Y hermano, tú dirás, bueno, sí, puedo poner mi confianza, pero también, ¿cómo puedo experimentar paz? Vamos a Filipenses 4:6, vamos a regresar a Filipenses 4:6, que nos da este punto importante. Dice así la palabra de nuestro Dios, por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y entonces, si tú no te afanas, sino que estas aflicciones, estas congojas que tú tienes en tu corazón, las llevas delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracias, entonces Pablo te va a decir, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús.
Hermano, necesitamos traer todo delante del Señor en oración y ruego con acción de gracias. Esta es la manera en la que tú puedes experimentar paz. Poner tu confianza en el Señor y cuando te sientas afligido, echa toda tu ansiedad sobre Él. Ora, habla al Señor y pídele de su paz. Vamos a continuar. Juan 14, versículo 28. Dice así: Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. La pregunta inmediata que saltó a mi mente fue: ¿entonces el Señor Jesús está dando a entender que los discípulos no le amaban? Quizás es una pregunta que solamente yo me hago, ¿verdad? Pero así funciona mi mente, haciéndome preguntas acerca de lo que leo. E investigando y meditando, es importante recalcar esto. Y es que el amor es algo que se va desarrollando a lo largo del tiempo. El amor no es el mismo que podemos tener al principio que el que se va desarrollando a lo largo de los años, y tampoco es el mismo que el que yo le tengo a una persona y al que le tengo a otra persona. Yo puedo decir, y esto lo digo en verdad, yo le puedo decir al hermano Isra: hermano, yo te amo en el amor del Señor. Pero la realidad es que sí lo amo, pero yo no estoy dispuesto a dar mi vida por el hermano Isra como yo estoy dispuesto a dar mi vida por mi esposa. ¿Se dan cuenta? Yo sí amo al hermano Isra, pero el amor que yo experimento por mi esposa es mucho más fuerte, que yo sería capaz de dar mi vida por ella. Y esto es lo que está dando a entender el Señor Jesús. Los discípulos sí amaban al Señor Jesús, pero ese amor aún no se había desarrollado hasta el punto de lo que vamos a ver más adelante. Y ya lo mencioné, ese amor hacia el Señor Jesucristo que los va a llevar a padecer cárceles, persecución, vituperio, que los va a llevar incluso a entregar su misma vida por causa de Cristo. Pero en ese punto aún no llegaban hasta ese nivel de amor. Y el Señor se los reprocha y les dice: si ustedes me amaran con ese amor tan fuerte, cuando yo les dije que voy al Padre, ustedes se hubieran alegrado. Y no fue así, se llenaron de temor, se entristecieron de que yo me iba. Hermanos, si el hermano Alan ahorita nos dijera: hermanos, ¿saben qué? Voy a irme un tiempo, voy a ir a comprar unos cuantos kilos de birria para todos, nos alegraríamos, ¿verdad? Sí, hermano, vete y aquí te esperamos. Y estoy casi seguro que nadie se iría, porque esperaríamos que regresara con los kilos de birria. Estaríamos felices de que se va a ir y que va a regresar. También lo vemos como con una pareja de prometidos, en el que el novio le dice a la novia: oye, ¿sabes qué? Sí nos vamos a casar, pero necesitamos recursos, necesitamos dinero. Me voy a ir a Canadá, voy a ir a piscar al campo, voy a juntar dinero y voy a regresar para que entonces ya nos casemos, pero nos casemos teniendo ya una estabilidad económica, tengamos una casita, tengamos un carro. La novia, si bien es cierto, se va a poner triste por la separación, pero también se va a poner contenta porque sabe que su novio se va a ir y va a regresar con dinero para que puedan casarse. Hermanos, muchas veces nos encerramos en nosotros mismos, en lo que nosotros queremos y en lo que nosotros queremos ahora, que no vemos a futuro, no vemos el beneficio de esa separación. Ahora, hermanos, vemos estos dos ejemplos que les di, de la birria y de esta pareja. Pero ahora imagínalo, con aquel Salvador que nos dijo: voy a ir a la casa de mi padre a preparar lugar para ustedes.
para que ustedes habiten para siempre conmigo en los lugares celestiales. Hermanos, esto nos debe llenar de gozo, de alegría, de esperanza, de emoción. Porque sabemos que ahora estamos padeciendo en este mundo, y hace unos días estábamos hablando mi esposa y yo y hablábamos de las situaciones. No recuerdo el punto específico o el hecho específico del que hablábamos, pero mi esposa me decía, ¿cómo no viene ya el Señor por nosotros, por su iglesia? Y es verdad, nuestro anhelo y nuestro deseo máximo de los que somos hijos de Dios es que el Señor ya venga por nosotros. Sabemos que el Señor se fue. Sabemos que estamos padeciendo aflicción en este mundo, pero estamos contentos de que nuestro Salvador está vivo y está en el cielo preparando lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también podamos estar. Qué hermoso, hermano. Al final de este versículo nos enfrentamos a una frase, y es, porque el Padre mayor es que yo. Y es que esta frase, hermanos, se puede llegar a tergiversar, podemos a llegar a entenderlo y a hacer una mala interpretación. Y debemos entender esto, que Jesús no está diciendo que el Padre es más Dios, o más divino, o más santo que el Hijo. No, hermanos, debemos tener siempre claro que Jesús, en esencia, es 100% hombre y es 100% Dios. Y esto es algo que no está en tela de juicio, no es algo que está a discusión. Él es 100% hombre y 100% Dios. Él no es menos Dios que el Padre. Él no tiene menos atributos que el Padre. Él no es menos divino que el Padre, sino que en todo esto son iguales. Son iguales en divinidad, en atributos, en esencia son exactamente iguales. Ninguno es más que otro. Pero, en donde sí son diferentes es en funciones. Como ya lo veíamos en la economía de la Trinidad, a lo largo de la vida del Señor Jesús, también vemos cómo el mismo Jesús dice que está sometido a la voluntad del Padre. Él no actúa por su propia voluntad, sino que Él mismo decidió dar su voluntad al Padre. Y entonces en este sentido es que el Señor Jesús está diciendo, porque el Padre es mayor que yo. ¿Entendido? Continuamos, versículo 29. Dice así, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Ahora, esta es pregunta de examen, hermanos. ¿Cuál es el objetivo de la carta del Evangelio de Juan? Les va una pista, está en Juan 20, 30 y 31. Dice así, y hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y aquí viene, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El objetivo de este evangelio es que creyeran que Jesús es el Cristo. Y esta señal, hermanos, que Jesús les está dando, se cumpliría algún tiempo después, no fue inmediatamente. Se cumpliría en el día del Pentecostés. Después de que el Señor murió, resucitó, ascendió al cielo, se nos dice en Hechos 2 que la iglesia estaba reunida en oración y que en ese día bajó el Espíritu Santo sobre ellos y ocurrieron milagros hermosos, hermanos. Primero que el Espíritu Santo bajó sobre ellos. Esto ya es un milagro en sí mismo.
le salieron lenguas de fuego sobre su cabeza, empezaron a hablar en lenguas. Las personas que iban de otros lugares entendían perfectamente lo que ellos estaban diciendo. Y hermanos, yo me imagino a los discípulos viendo todos estos acontecimientos y recordando, esto fue lo que el Señor Jesús nos dijo. Lo que nos dijo, esto se los digo ahora antes que suceda para que cuando suceda, crean. E independientemente de los hechos milagrosos que sucedieron en aquel día, también este hecho hermoso de recordar el cumplimiento de lo que el Señor les había dicho, debió haber sido algo hermoso y debió haber aumentado aún más la fe de ellos, de los discípulos. Continuamos en Juan 14:30. Dice así la primera parte: no hablaré ya mucho con vosotros. Sabemos que el tiempo de que Jesús salga del aposento alto está cerca. Él ya va a salir camino al Getsemaní, donde va a ser entregado para ser juzgado, para ser entregado en manos de pecadores, y el Señor Jesús lo sabe. Y es por eso que el Señor Jesús les dice, ya no hablaré mucho con vosotros. Porque de hecho seguramente el plan ya estaba puesto en marcha. Ya el Señor Jesús había mandado a Judas a iniciar con esto. Lo que tengas que hacer, hazlo más pronto. Entonces ya no había mucho tiempo. Versículo 30, la segunda parte. Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ya estudiamos anteriormente en el capítulo 12, versículo 31. Y les dice acerca del príncipe de este mundo. ¿Sí recuerdan quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Hermanos, el Señor Jesús está diciendo, Satanás ya se está acercando. Él ya está echando a andar su plan. Su plan ya está echado a andar. Y seguramente Judas ya estaba reunido con los del Sanedrín. Seguramente la guardia del templo ya se estaba preparando para salir a prender al Señor Jesús. Seguramente la guardia romana ya estaba preparando todo para las crucifixiones como era la costumbre. En la mente de Satanás ya estaba todo listo. Ya estaba todo encauzado en su plan para asesinar al Señor Jesús. Pero Jesús hace una declaración determinante al final de este versículo. Y él nada tiene en mí. Lo que el Señor Jesús les está diciendo, este plan ya está echado a andar. El príncipe de este mundo, Satanás, ya viene hacia mí, pero él no tiene nada conmigo. Él no tiene nada de qué acusarme. Y hermanos, sabemos por lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, y lo resume muy bien el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículos 22 y 23, que en él no hubo pecado, ni hubo engaño en su boca. El Señor Jesús jamás pecó. Él es perfecto. Y no había nada absolutamente por lo que Satanás pudiera señalarlo y acusarlo. Él estaba limpio de toda culpa. Nuestro Señor Jesús estaba limpio de toda culpa. Pero, y este es otro pero hermoso, versículo 31 de Juan 14. Dice la primera parte: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Anteriormente estábamos mencionando las funciones de Dios el Padre, que es mayor que Dios el Hijo en funciones, no en divinidad, ni en santidad, ni mucho menos, sino en funciones. Y la voluntad del Hijo estábamos diciendo que estaba sujeta o está sujeta a la del Padre. Pero es importante, hermanos, mencionar también esto, que la voluntad
que el Señor Jesús estaba entregando o entregó, no fue entregada por obligación o bajo amenazas, sino que fue entregada por amor. Y de esto está asegurándose el Señor Jesús. Él quiere que públicamente se sepa que Él ama a su Padre y que Él estaba dando esta muestra claramente visible de obediencia a su Padre para que supieran que Él lo amaba. Entonces lo que Él les está diciendo es, viene el príncipe de este mundo, pero Él no tiene nada de qué acusarme. Pero para que el mundo conozca que amo a mi Padre, es por eso que yo voy a cumplir su voluntad y voy a morir y voy a ir a esa cruz. Diríamos en mexicano, sin deberla ni temerla, pero por amor al Padre yo voy a cumplir su voluntad. Y hermanos, más adelante en este discurso del aposento alto en Juan 15:13, el Señor Jesús les va a decir a sus discípulos, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, este es el amor, o amigos, este es el amor que nosotros hemos experimentado. Y este es el amor que queremos compartir contigo. El amor de Jesús. Queremos que sepas, tú que no conoces al Señor, que hay alguien que te amó con un amor eterno, tanto que fue capaz de dar la vida en tu lugar. Y tú puedes decir, pero ¿cómo que en mi lugar? Yo no tenía por qué estar ahí. Déjame decirte que todos en este mundo somos pecadores. Por naturaleza, somos pecadores. En algún momento hemos pecado. Hemos alzado nuestro puño contra Dios y le hemos dicho, yo no estoy de acuerdo con lo que tú me dices. Y el pago por eso es la muerte. Es por eso que Jesús tuvo que morir en tu lugar. Tú tenías que pagar con la muerte. Pero Jesús, por amor, entregó su vida en esa cruz. Para que ahora nosotros podamos tener paz. Como les decía hace rato, primeramente, paz para con Dios, pero también en nuestro diario vivir, en nuestro caminar con Cristo, podamos experimentar aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Amigo, si tú aún no eres hijo de Dios y quieres experimentar esta paz, acércate al Señor. Pídele perdón por tus pecados. Él ya pagó el precio. Solamente tienes que acercarte a Él con corazón sincero. Si necesitas ayuda, si necesitas guía, podemos ayudarte. Nuestro hermano Isra, los líderes que están aquí, podemos ayudarte para saber cómo acercarte al Señor para alcanzar salvación y vida eterna. Y para terminar, hermanos, versículo 31 al final. Estaba yo muy tentado a terminar con lo anterior, pero dije, bueno, no hay que dejar inconcluso. Me dijeron hasta el versículo 31 al final, y es hasta el final. Dice, levantaos, vamos de aquí. Versículo 31 al final. Ahora, existen varias propuestas de interpretación de este pasaje, pero la verdad es que no es algo que vale la pena discutirlo, no es algo indispensable no va a cambiar la salvación, ni mucho menos. Pero es importante decir, todos estos eventos, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, ocurren en el aposento alto, como ya les había dicho, el lavamiento de los pies. Jesús les dice quién lo iba a traicionar, que es Judas, quién lo iba a negar, que es Pedro, que los demás se iban a dispersar. También les da todas estas palabras de ánimo, les da la promesa de que les iba a enviar un consolador, les habla acerca de Jesús, que es la vid verdadera. Todo esto ocurre en el
aposento alto. Y yo me quedo con la interpretación que da el hermano Hendriksen, y es que tomemos siempre la escritura o los pasajes con la naturalidad que merece. Y es una realidad, como decía nuestro hermano en su comentario, que muchas veces nosotros decimos, bueno, pues ya vámonos, ¿no? Y nos levantamos y nos despedimos y nos quedamos platicando otro rato, ¿no? Entonces el hermano Hendriksen decía, muy probable y seguramente eso fue lo que pasó. Ellos ya habían pasado mucho tiempo en el aposento alto, y el hecho de que dijera, levantaos, vamos de aquí, no significa que haya sido una acción inmediata, sino que pudo haber pasado algunos minutos más. Esa es la interpretación que le podemos dar a esto. Pero ahora sí, para terminar, si algo quiero que se queden en sus mentes en esta mañana, es esto, y es que en Cristo podemos tener paz por medio de su Santo Espíritu que Él nos ha dado. Y de nuevo, si quieres experimentar esta paz para con Dios y esta paz que sobrepasa todo entendimiento, acércate a Cristo. Solamente Él te puede dar esta paz. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.